pregunta debe de ir asociada con que, bueno, ¿cuánto quieres gastar? Que es muy importante, o cuánto estás dispuesto a gastar. Y algo que es crucial es qué precisión quieres tú para tu estimación. El tamaño de la muestra depende de la precisión que queramos obtener. En apariencia, uno supondría que mientras más grande es la población que se estudia, más grande debe ser el tamaño de la muestra. Pero existe un factor que es mucho más importante que el tamaño: la variabilidad. Si le pedimos a las integrantes de un equipo de básquetbol de niñas de secundaria que se formen por alturas, descubriremos que las diferencias entre ellas son muy grandes. Como están en una etapa de crecimiento, su variabilidad es alta. Si escogemos una muestra pequeña de las niñas para inferir el promedio de todas, obtendremos con seguridad un resultado poco preciso. En cambio, en el equipo de primera fuerza, las alturas son más regulares porque en el básquetbol competitivo la estatura suele ser un factor importante. No quiere decir que no existan jugadoras muy altas o muy bajas, sino más bien que la altura de la mayoría se concentra en un rango pequeño. Así que, en este caso, con una muestra pequeña tendremos mayores posibilidades de que nuestra inferencia sea precisa. O sea, la idea sería algo así: si la variable puede variar en este rango, como que me gustaría tener observaciones en todo el rango, ¿no? O sea, para medir tanto aquellos que tienen valores pequeños de la variable, valores intermedios y valores grandes. Mientras más grande sea el rango, como que yo pensaría que debería tomar más observaciones. Si la variable es pequeña, entonces menos observaciones. Entonces yo diría, principalmente, la primera relación del tamaño de muestra es la variabilidad de la población. De manera que la precisión de una inferencia depende, en primer lugar, de la variabilidad de una población y no del tamaño de la muestra. Se trata de uno de los descubrimientos más grandes de la estadística, aunque cualquier cocinera lo sabe de manera intuitiva. Si se revuelve bien la sopa, con una probadita basta. El tamaño de muestra depende del grado de variabilidad que tiene adentro la población. Pero aquí viene la segunda parte, que es importantísima de entender. El tamaño de muestra no es proporcional directamente al número de elementos en la población. Y esto es lo que las personas tienden a creer. Si la población es muy grande, el tamaño de muestra tiene que ser muy grande. No. Depende del grado de heterogeneidad. Y el tamaño de muestra no es proporcional al tamaño de la población, sino al grado de variabilidad. Y por lo tanto, con tamaños de muestra pequeños en poblaciones más o menos homogéneas, se pueden tener resultados muy precisos. Un ejemplo interesante es la medición de la variabilidad de nuestras preferencias televisivas, que se conoce comúnmente como el rating. Aún en países con audiencias de millones de televidentes, el método para saber cuántas personas vieron un programa determinado solo estudia una pequeña parte de la población. Por lo común se elige de manera aleatoria 4.000 hogares con televisión y se les coloca un aparato que registra los canales que sintonizan durante el día. En la madrugada, los aparatos se conectan telefónicamente a una central. Los datos se procesan automáticamente y a las 8 de la mañana las cadenas saben ya cuántos televidentes vieron sus programas del día anterior. Las grandes televisoras confían tanto en el muestreo que frecuentemente diseñan su programación en función de él. Para esto nos sirven los ratings, para saber en qué momento es conveniente reducir una programación, alargarla, mantener un programa, inclusive programas viejos, mantenerlos en repetición, en qué momento se deben salir del aire, en qué momento tú debes refrescar la imagen de cierto programa, un noticiero, por ejemplo, cuando ya deja de gustar por alguna cosa. Todo para esto nos sirven los ratings. Los procesos de manufactura también aprovechan el hecho de que una muestra pequeña puede ser suficiente para evaluar una población muy grande. Como en la producción industrial, la variabilidad se reduce al mínimo porque todos los productos son prácticamente iguales, los mecanismos de muestreo que se utilizan para el control de calidad solo necesitan evaluar un número pequeño de piezas. Pero cuando lo que se estudia es algo que ocurre muy raras veces en la población, se necesitan muestras de gran tamaño.
La muestra experimental más grande de la historia se tomó en los Estados Unidos en 1954 para probar la eficacia de la vacuna contra la poliomielitis descubierta por el doctor Jonas Salk. Casi 2 millones de niños participaron en el experimento. ¿Por qué las muestras tan grandes? Aquí la respuesta es porque lo que se está estudiando son características muy raras en la población. O sea, si la polio estaba ocurriendo en esa población de Estados Unidos en los 50, 1 de cada 10,000. ¿Qué hubiera pasado si tomo una muestra de 500 los vacuno y otra muestra de 500 no los vacuno? Pues lo más probable es que ninguno se enferma de polio, no me sirvió de nada. Entonces tengo que tener una muestra lo suficientemente grande para que aparezcan el número esperado de personas con polio, sea 10 o 20. Entonces tendría que ser 10 por 10,000, pues serían 100,000. Y entonces el tamaño de muestra tiene que ser mucho más grande. Y esto también es otra cosa muy importante. Si lo que se está estudiando es muy raro, la muestra tiene que ser muy grande para poderlo detectar. A 400,000 niños elegidos aleatoriamente se les aplicó la vacuna y al resto no. Cuando se compararon los casos de poliomielitis de los dos grupos, solo 158 niños vacunados presentaron la enfermedad, mientras que el número de casos en los niños no vacunados superó los 900, con lo que se comprobó que la vacuna era efectiva. Muchas veces, el tamaño de la muestra no se puede escoger, más bien ésta lo escoge a uno. Un caso especialmente relevante, en virtud del riesgo al que las hemos sometido, es el de las poblaciones animales del planeta. ¿Cómo saber si una especie está en peligro de extinción o no? Puede sorprendernos saber que una pregunta tan importante como esta solo se formuló hace apenas unas cuantas décadas. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, la caza de la ballena azul, el animal más grande de la Tierra, se había convertido en una industria muy sofisticada de la que dependían decenas de miles de familias en varios países. Pero en los años 50, a pesar de que las antiguas técnicas balleneras eran rápidamente sustituidas por arpones explosivos y embarcaciones equipadas con radar, la cantidad de ballenas azules que se atrapaban disminuía año con año. La posibilidad de que la especie se encontrara en peligro de extinción empezó a preocupar a la comunidad mundial. La Comisión Internacional Ballenera decidió tomar cartas en el asunto y formó un comité de biólogos y estadísticos para evaluar la situación. El problema se reducía a determinar con exactitud cuántas ballenas quedaban realmente. Si la población era muy pequeña, la caza debía restringirse. Se trata de una pregunta sencilla y clara, pero por supuesto muy difícil de contestar, porque los cetáceos no suelen ser muy cooperativos en los censos. En esos casos el muestreo, bueno, es una parte fundamental, ¿no? Porque no podemos hacer censos. Entonces, hay dos problemas aquí. Uno es que no podemos contarlos a todos, uno a uno. Y la otra es que como se mueven tanto, muchas poblaciones hacen esto, se mueven tanto que no sabemos si un animal que estoy contando en este momento ya fue contado antier, ¿no? A 300 kilómetros de distancia. Era imposible contar todas las ballenas y solo se tenía el dato de las ballenas que se habían capturado entre 1953 y 1963. No sabemos cuánto hay, pero sabemos decir si hay menos que hace un año o si hay el doble que hace un año. El parámetro que se mide es la captura por unidad de esfuerzo, que esto se usa mucho también en pesquerías, en el manejo de recursos pesqueros. Sí, lo que yo mido es, por ejemplo, la captura por día de alguna especie. Y si yo lo comparo este dato de la captura por día de hoy con lo que ocurrió hace 10 años, tengo una idea de si estamos mejor o peor que antes. Los estadísticos llegaron a la conclusión de que para 1964 la probabilidad de que hubiera más de 1000 ballenas azules en todo el planeta era muy pequeña, lo que obligó a la Comisión Internacional Ballenera a prohibir totalmente su caza. Desde entonces, anualmente la población de ballenas azules se monitorea al igual que la de muchas otras especies. Existen muchas técnicas de muestreo de plantas y animales, pero generalmente se depende de muestras de un tamaño que no se puede controlar y se produce